continuación vamos a conocer algunas definiciones importantes a la hora de utilizar probabilidades o hacer cálculos de probabilidades. En primer lugar, tenemos la definición de experimento determinístico o determinista. Un experimento determinista es aquel que cuando nosotros realizamos una observación ante un experimento que estamos realizando, los resultados siempre van a ser el mismo, siempre vamos a obtener el mismo resultado si las condiciones bajo las cuales se está realizando el experimento no varían. Si nosotros cambiamos una de las condiciones, vamos a tener otro resultado, pero también si se mantienen esas nuevas condiciones y se repite una y otra vez, sigue siendo un experimento determinista. Por ejemplo, todas las actividades o experiencias que se viven en un laboratorio son experimentos deterministas, porque al hacer una combinación de elementos químicos, pensando en ese contexto, pues los resultados, si ese experimento químico de hacer combinaciones, mezclas con sustancias químicas, si siempre hacemos o utilizamos la misma fórmula, pues el resultado va a ser exactamente el mismo. Algunos otros ejemplos, digamos, lanzar un objeto en una misma dirección y con la misma fuerza. Hacerlo una y otra vez va a generar la misma reacción, va a tener la misma distancia en la que cae. Observar la reacción química al mezclar limón y bicarbonato, por ejemplo. Vamos a saber que la reacción química va a ser siempre la misma. Utilizar una fórmula química para producir o elaborar un jabón. Un jabón, cuando nosotros compramos un producto y frecuentemente lo compramos, vamos a saber o vamos a ver o percibir que siempre es el mismo producto. Es decir, que siempre huele igual, sabe igual, al tacto sabe igual también, entre otras características. Pues ese resultado, que es el mismo, muchas veces cada producto es el mismo, es debido a que se realizó bajo las mismas condiciones, con los mismos materiales, etc. Entonces el resultado fue ese jabón o ese producto. Entonces estamos ante un experimento determinista. Las fórmulas matemáticas, en una ecuación matemática, si nosotros queremos evaluar una función en términos de x y la queremos evaluar en un valor de x específico, pues el resultado para la función siempre va a ser el mismo. Entonces, todos los ejemplos que nos podamos imaginar van en ese sentido, que nosotros tenemos unas condiciones preliminares y realizamos un experimento y el resultado de ese experimento bajo las mismas condiciones va a ser el mismo siempre. Esto va a contrastar con el otro concepto que vamos a ver a continuación. La definición de experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? Pues en principio es cuando no es determinista. Por ejemplo, en el determinista dijimos que siempre vamos a tener el mismo resultado bajo las mismas condiciones a la hora de realizar el experimento.
Pero en un experimento aleatorio, si yo utilizo las mismas condiciones siempre, los mismos materiales, las mismas intensidad o las mismas, todos los parámetros que yo quiero utilizar, pero que sean los mismos, cuando ya realizo el experimento y observo el resultado, al hacer una experimentación voy a obtener un resultado. Pero si yo vuelvo a hacer la experimentación o vuelvo a hacer otro ensayo bajo las mismas condiciones, el resultado no necesariamente va a ser el mismo, puede cambiar. Entonces, por permitir cambio en el resultado, ya no es determinista. Luego lo iremos comprendiendo con los ejemplos. Hay que comprender bien en sí cuál es la diferencia entre un experimento determinista y un experimento aleatorio. Como antes, tenemos también unos ejemplos de experimentos aleatorios. Resultados en los juegos de azar. Cuando nosotros jugamos un juego de azar que involucren dados, rifa, cartas, barajas o ruleta, bingo o lotería, todo eso implica que va a haber más de un resultado posible. Entonces, o ganamos o perdemos cuando es honesto el juego. Digo porque puede ser de que si el juego no sea no honesto, puede ser que nunca vayamos a ganar porque ya esté amañado. Pero cuando hay algo de amaño, ya eso no tiene nada que ver con probabilidades. Se sale ya de lo que es aleatoriedad. Pero eso es tema de discusión de aparte. Otro ejemplo podría ser extraer una bola y observar el color dentro de una urna con bolas de distinto color. Es decir, para imaginarnos bien el ejercicio sería ver una urna. Tenemos una urna. Dentro de la urna hay bolas de colores, de diferentes colores. Entonces, yo quiero extraer una bola. Al hacer el ensayo de extraer la bola, entonces el resultado, digamos, lo hago una vez y digamos que solo son dos colores los que hay, blanco y negro. A la primera extracción, yo puedo obtener cualquiera de los dos resultados, blanco o negro. Digamos que obtuve en la primera extracción blanco, una bola blanca. Entonces, ese fue el resultado de un ensayo. Pero en ese ensayo, aunque ya dije que fue blanca, cabía la posibilidad de que hubiese sido negra. ¿Sí? Entonces, como cabía la posibilidad de que fuese negra, el experimento es aleatorio. De hecho, si yo vuelvo a introducir la bola o no, independientemente de eso, que eso también tiene que ver, puede hacer de que en un segundo ensayo la bola que extraiga también sea blanca. Pero eso no significa que el experimento sea determinista solo porque el resultado fue el mismo. Lo de experimento aleatorio no es que en sí el resultado no cambie, o que, perdón, que el resultado cambie, sino en que quepa la posibilidad de más de un resultado posible. Eso es lo que lo hace aleatorio. Yo puedo seguir en la extracción de las bolas y puede ser de que todas las veces que yo extraiga una bola, siempre sea blanca. Pero
las primeras que yo vaya sacando, me saca blanca la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, dependiendo de cuántas bolas blancas tenga. Pero independientemente de eso, cada vez que yo hago una extracción, repito lo que ya dije antes, cada vez que yo extraigo o hago una extracción, sin necesidad de hacer la extracción, yo ya sé que tengo dos posibilidades de color, porque ya sé que en la urna hay blancas y hay negras. Entonces, si yo saco las primeras 5 blancas, no significa que el experimento sea determinista, porque es el mismo resultado bajo las mismas condiciones. No, significa que nada más fue cuestión de azar o de aleatoriedad que haya obtenido las primeras blancas, todas ellas. Pero insisto en que ahí cabía la posibilidad de extraer bola de otro color. Por existir la posibilidad de extraer una bola de otro color, entonces el experimento es aleatorio. Luego tenemos un ejemplo que dice que anotar el tiempo de traslado de la casa a la universidad es un experimento aleatorio. Y sí, ¿por qué? Porque imaginen, ustedes supongan que salen en el supuesto cuando se va a la universidad en una situación normal. Ustedes salen a la misma hora, toman el mismo autobús y siempre es la misma rutina exactamente. Entonces ustedes hacen el experimento o el ejercicio de anotar desde el momento en que salieron de su casa hasta que llegaron a la universidad y contar cuánto tiempo se llevaron. Puede ser de que hoy se lleven tantos minutos, el día de mañana puedan coincidir esos minutos, pero también podría variar. Como puede variar, y que es lo más probable que varíe, porque no siempre vamos a llegar exactamente 45 minutos, no. Pueden ser 45 minutos, 45 y medio, 49 minutos, una hora, o puede ser incluso un poco menos, dependiendo de muchos factores. Esos factores son los que hacen de que exista la incertidumbre o la aleatoriedad en el proceso del experimento que estamos realizando. Pese a que yo estoy hablando de unas ciertas condiciones, como por ejemplo levantarse a la misma hora, tomar el mismo autobús, etc. También hay otros factores que pueden influir en este caso, en lo cual todavía no vamos a hablar de ello. Pero en principio, el experimento siempre va a generar una respuesta diferente bajo las mismas condiciones iniciales. Predecir si habrá algún movimiento telúrico, es decir, si habrá sismo, eso también es cuestión de aleatoriedad. Observar el clima, si va a llover o no va a llover. Incluso ahí ya di la respuesta. Decir, observar si un día dado llueve, las respuestas son si llueve o no llueve. Pero ¿cuántas respuestas son? 2 posibles. Entonces, el experimento de observar si llueve un día determinado es un experimento aleatorio porque admite 2 respuestas, o sea, más de una. Registrar el ingreso de las ventas cada miércoles. Si nosotros anotamos todas las ventas, si tenemos una tienda y anotamos las ventas de cada miércoles, vamos a ver que, aunque estoy tomando el mismo día de referencia, las ventas van a variar. Si alguna vez es la misma, eso es coincidencia y pues también tiene que ver con el azar, pero no quiere decir de que sea determinista, simplemente fue cuestión de coincidencia. En sí, en general, aunque no se dé, como lo decía en el caso de las bolas, aunque no se dé y siempre digamos que todos los miércoles vendiera lo mismo, pero aunque no se dé en la práctica,
Pero si teóricamente admite más de una respuesta posible, entonces el experimento es aleatorio. Así como estos, pueden ustedes suponer más ejemplos o imaginar o pensar en otros ejemplos que podrían ser experimentos aleatorios. Eso sería como algo que ustedes deberían de poner a practicar de sus cosas de su entorno, de su situación laboral, su actividad académica, familiar, etc. Para que se vayan acostumbrando a estos términos. Bueno, otro concepto o definición muy importante y quizás de las más importantes que deben de ustedes guardar, memorizar, no memorizar a punto y coma, sino a memorizar en comprender qué significa ese espacio muestral. El espacio muestral es algo que vamos a utilizar mucho en esta unidad. Entonces, en sí, el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de realizar un experimento aleatorio. Eso es, si yo tengo un experimento aleatorio y yo pienso en todos los resultados posibles, pues todos esos resultados posibles forman parte del espacio muestral. Esos son el espacio muestral, todos ellos, todos incluidos. Todos los resultados posibles de un experimento aleatorio es espacio muestral. Eso que se nos grabe, porque eso lo vamos a utilizar mucho. Es muy importante esta definición. ¿Qué es espacio muestral? Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Ahí he tratado de abreviárselo lo más posible para que no se nos complique. La forma de denotar el espacio muestral, nosotros lo vamos a utilizar más que todo con omega, pero también puede ser de que en algún autor que ustedes consulten u otro libro, utilicen la S mayúscula. Pero indistintamente si se utiliza omega o se utiliza S mayúscula, en este contexto de probabilidad y de espacio muestral, pues nos estamos refiriendo a lo mismo, a eso, espacio muestral. Otra cosa importante que hay que decir del espacio muestral es que hay tres tipos de espacio muestral que se pueden dar. Uno, el que sea finito. Luego el otro es que sea infinito numerable. Y por último, que sea infinito no numerable. Estos tres tipos de espacio muestral se pueden dar. Finito, infinito numerable e infinito no numerable. Cada uno de los elementos que conforman el espacio muestral se denominan sucesos elementales o eventos simples, que ya más adelante está la definición. Si nosotros tomamos el espacio muestral y ponemos esa barrita simbólicamente, lo que estamos diciendo es que estamos contando cuántos elementos tiene el espacio muestral. Porque esas barritas son lo que nos están indicando es la cantidad de elementos que tiene omega. Y esa cantidad de elementos le llamamos cardinal. Esas barritas nos están indicando el cardinal de omega. Y cuando nos dicen el cardinal de omega, pues es el número de elementos que contiene el espacio muestral. Esta P mayúscula representa acá el conjunto potencia, que son todos los subconjuntos posibles que se pueden formar a partir de un espacio, de los elementos de un espacio muestral. ¿Cómo se calcula la cantidad de elementos que tiene el conjunto potencia? El conjunto potencia, si barritas son la lista de todos los subconjuntos posibles que se pueden formar a partir de omega. Pero la cantidad, para saber cuántos elementos o cuántos subconjuntos
o elementos tiene el conjunto potencia, se calcula mediante la base 2 elevado al cardinal de omega. Ya lo vamos a ver, pero esto hay que notarlo porque eso es importante para hacer ciertos cálculos. Cardinal, recuerden que es contar cuántos elementos tiene aquello a lo que le estamos sacando el cardinal. Veamos este ejemplo, solo para ir introduciendo bien. Si el experimento aleatorio consiste en el lanzamiento de una moneda y ver qué sale, entonces aquí estamos lanzando una moneda. ¿Cuál es el experimento aleatorio? El experimento aleatorio es lanzar la moneda y observar el resultado. Ese es el experimento aleatorio. ¿Cuáles son los resultados que podemos obtener? Si ven, es algo bien sencillo de comprender en este caso, pues se trata de una moneda, y una moneda tiene dos lados o dos caras. Al tener dos lados, tenemos dos posibilidades, porque al lanzarla va a caer un lado o va a caer el otro lado. En este caso, a un lado le llamamos cara y al otro número, o puede ser cara cruz o cara corona, dependiendo de cómo queramos definir cada lado, o lado 1, lado 2, eso es ya cuestión nada más de convención. Pero en sí, lo importante es que el lanzamiento de una moneda y observar el resultado es el experimento aleatorio y los resultados posibles son cara y número. Omega, el espacio muestral sería eso. Observen que omega se pone un igual, después del igual se abre llave, luego de la llave se empiezan a enlistar los elementos, en este caso solo son dos, cara, coma, número. Se separan por coma y al final se cierra la llave. Si hay más elementos, todos van separados con coma y debe cerrarse la llave. Otro ejemplo, dice, consideremos el lanzamiento de dos monedas. En el anterior solo era una moneda, ahora son dos monedas. Y queremos saber cuáles serían los posibles resultados de este experimento aleatorio, o sea, lanzar dos monedas y observar el resultado. La siguiente figura dice, muestra que existen cuatro formas diferentes de obtener en que podrían caer las monedas. Decimos que cada una es un resultado diferente del lanzamiento de las monedas. Si nosotros lanzamos una moneda, podemos tener diferentes resultados, pero ¿cuáles son esos resultados posibles? Un resultado es que en cada moneda caiga cara. Tenemos dos caras en ese caso. Otro resultado es que en la moneda 1 caiga cara y en la moneda 2 caiga corona, o cruz, o número. Y ahí estamos obteniendo una cara y un número. En el siguiente resultado posible sería que en la moneda 1 se obtenga número y en la moneda 2 se obtenga cara. Tendríamos una cara también y un número en ese resultado. Y por último, el último resultado sería que en ambas monedas caiga cero cara, o sea, ninguna cara, en ambos caiga número. Para hacer estos experimentos en los que se utilizan dos objetos, como por ejemplo la moneda, que son dos iguales, tenemos que marcarlas antes del lanzamiento para saber cuál es la moneda 1 y cuál es la moneda 2 y así de esa manera poder ver o verificar que se cumplan esos resultados que hemos tenido. Porque si no se identifican, entonces nunca vamos a poder identificar el resultado, los dos resultados que están aquí, entre estos cuatro, los dos de en medio.
donde aparece una cara y un número. No podríamos saber a qué moneda corresponde qué resultado. Entonces, por eso se marcan al principio. Si nosotros nos piden enlistar el espacio muestral, omega, recuerden, hay que poner el igual después de omega, abrir llave y empezar a enlistar los elementos que son resultados posibles. CA significa que se obtuvo cara al principio y águila después, por la figura que tienen las monedas. El otro resultado que aparece después de la coma es CC. CC significa que ambas fueron cara. Coma, separamos y empezamos y escribimos el siguiente, que sería AC, que cayó águila en el primero y cara en el segundo. Separamos con coma con el último resultado en el que ambas cayeron águila. Esa AA significa que cayó águila en la primera y que cayó águila en segunda moneda. Y cerramos. Eso sería como una simbología o convención práctica que se puede utilizar a la hora de definir un espacio muestral, porque es más fácil poner CA, CC, AC, AAA, que poner cara águila, cara cara, águila cara, águila águila. Entonces la idea es que nosotros sepamos qué significa cada símbolo y reducir las expresiones para que se nos facilite el cálculo, no tanto la declaración de la simbología, de los términos. Otro ejemplo nos dice, si el experimento aleatorio consiste en lanzar un dado honesto, dice honesto es decir que no está cargado de un lado, porque cuando un dado está cargado de un lado, pues lo más probable es que siempre obtengamos el mismo resultado o la mayor frecuencia está a favor de un lado y no de los demás. Entonces por eso vamos a asumir que cuando hablamos de lanzar un dado o varios dados o todos los que sean necesarios, estamos hablando de dados honestos para que la teoría de probabilidad funcione. Porque si ya son amañados, entonces eso ya no tiene nada que ver con probabilidades. El experimento aleatorio consiste en lanzar un dado honesto y observar el número que aparece en la cara superior. Ahí nos está definiendo o declarando el experimento aleatorio, que es, y repito para que quede claro, lanzar un dado honesto y observar el número que aparece en la cara superior. Fíjense que yo digo todo lo que implica el experimento aleatorio. No solo digo lanzar un dado honesto y ya. También es parte del experimento aleatorio lo que sigue, que es observar el número que aparece en la cara superior. ¿Por qué? Porque en base a lo que nosotros queremos observar, en base a eso vamos a obtener nuestro espacio muestral. En este caso, como solo es observar lo que cae, como el dado tiene 6 lados, 6 caras, entonces tiene 6 posibilidades. A cada lado nosotros los conocemos como numéricamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero también los conocemos visualmente con puntitos, que en un lado tiene un puntito, en el otro lado tiene 2 puntitos, en el siguiente 3 puntitos y así sucesivamente hasta el último lado que tiene 6 puntitos. De manera abreviada, pues ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que cada uno de ellos representa cada lado del dado. Al observar el dado, al lanzar el dado y observar los resultados posibles, aunque no es necesario hacer el experimento para imaginar los resultados, daría lo mismo si lo hacemos experimentando que hacerlo teórico. Los resultados posibles siempre son los mismos, porque solamente esas posibilidades tenemos. Pero ¿cuántas posibilidades hay? Hay 6 posibilidades, o sea, hay más de una posibilidad. El experimento admite más de una posibilidad de resultado, entonces
estamos ante un experimento aleatorio. Y el espacio muestral omega va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También si lo queremos más didáctico o creativo, pues en vez de ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, podríamos poner la cara del dado en relación a cada uno de esos números. Pero como es algo más complicado y no, la idea no es complicarse, ponemos esa simbología. Omega igual a llave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí ya no va coma, en el último ya no va coma. Y se cierra llave. ¿Por qué menciono todo con detalle o con énfasis lo de la coma y las llaves? Porque en ocasiones cuando les toca definir un espacio muestral o no le ponen llaves o no lo separan con coma o separan mal. Entonces hay que tomar en cuenta que esos son elementos importantes. La coma me está indicando que ya el siguiente número ya es otro elemento, ya no es parte de. Porque si yo pongo, por ejemplo, 1, 2, sin coma en medio, va a aparecer 12, pero el 12 no es parte de las posibilidades, entonces estamos escribiendo mal. Entonces por eso es que insisto en mencionarlo. Imaginémonos que vamos a realizar lo siguiente, seleccionar dos componentes. Esos dos componentes, puede ustedes imaginarse dos artículos, dos productos o lo que sea. Lo importante es que son dos elementos que nos van a permitir verificar algún resultado. Aquí habla de componentes sin especificar qué es componente exactamente, pero ustedes pónganle ahí a componentes lo que a ustedes se les ocurra. Pueden ser aparatos de sonido, pueden ser algún producto comestible o qué sé yo. Dice que el experimento consiste en seleccionar dos componentes. Vamos a agarrar al azar dos componentes y los vamos a clasificar conforme a cumplir o no los requisitos para ser aceptados. El experimento ahí está dicho ya está declarado, que es seleccionar dos componentes y verificar si es aceptado o no aceptado, o aceptable o no aceptable, o podríamos decir si está bueno o no está bueno. Entonces, ahí ya depende de cómo lo queramos definir. Cuando nosotros seleccionamos dos y entonces empezamos a verificar el estado de cada uno de esos componentes, puede ser de que el estado de uno sea que es aceptable y que del otro también sea aceptable. Entonces, si aceptable es A y N es no aceptable, entonces AA significa que ambos equipos seleccionados o ambos componentes seleccionados son aceptables. También está el resultado de que el primer aparato o componente seleccionado sea aceptable, pero el segundo no. O viceversa, que el primero sea no aceptable y el segundo sea aceptable. Y por último, también está la posibilidad de que ambos sean no aceptables, que es NN. Aquí es importante también ver que AA es un solo elemento, no lleva coma en medio. La coma viene después de la 2A. Después viene AN, no lleva coma en medio, sino que viene la coma después de la N. Y así nos vamos. Cada dos letras significan una combinación, un resultado posible, porque yo voy a seleccionar los componentes, pero cuando ya los tengo seleccionados, un resultado va a ser de que ambos sean aceptables o cualquiera de las otras combinaciones que hay en este espacio muestral. Este se vuelve un poco más interesante. Pensemos, hay que leerlo para comprender lo que nos indica. Este es un poco a veces un tanto complejo porque a veces no se percibe la idea principal del experimento aleatorio, pero vamos a tratar de desenredarlo. Dice, cada palabra cuenta, se debe tomar en cuenta leer bien
comprender lo que nos dice para saber cuál es el experimento aleatorio, qué es lo que vamos a observar en sí, cuáles son los resultados posibles. A eso queremos llegar. Supongamos, dice que en un lote de 15 artículos hay 9 defectuosos. Nos están dando el panorama. Primero nos contextualizan. Tenemos 15 artículos, pero de esos 15 que tenemos, 9 de ellos están defectuosos. No sabemos cuáles. Luego dice, se selecciona un artículo al azar, uno después del otro, sin reemplazo, hasta obtener el último artículo defectuoso. Luego se cuenta el número total de artículos sacados de dicho lote. El espacio muestral queda determinado por, y ahí está el espacio muestral. ¿Por qué ese 9? ¿Por qué ese 10? ¿Por qué el 11? El 12, 13, 14 y por qué el 15. ¿Cómo sé yo que esos son los resultados posibles? Que ese es el espacio muestral, que cuál es el experimento aleatorio. Entonces son preguntas que debemos de irnos respondiendo poco a poco. Hay que leer bien y a partir de ahí vamos a saber quién es qué. En primer lugar, ¿cuál es el experimento aleatorio? De ahí tenemos que partir. El experimento aleatorio es seleccionar un artículo y verificar si está bueno o no está bueno, o sea, si está defectuoso o no. Si está defectuoso o no, voy a seguir seleccionando otro artículo. La idea es que cuando ya voy seleccionando los artículos, voy verificando su estado. Si está defectuoso, pues bien, si no está defectuoso, también y voy a seguir seleccionando. Pero, ¿cuándo voy a parar? Voy a parar de hacer eso cuando yo haya extraído hasta el último defectuoso. Este es el experimento aleatorio. Entonces, ¿cuáles son los resultados posibles de ese experimento aleatorio? Hay que imaginar que lo estamos haciendo. Yo tengo los 15 y esos 15, adentro de esos 15, o entre esos 15 hay 9 que están defectuosos. Imagínense que fuera como una urna en la que hay 15 bolas y unas son de un color que no me gusta o no lo quiero, pero o tiene defecto la bola y las otras están buenas. Saco la primera y me sale buena. Entonces, tengo que seguir porque yo quiero las defectuosas. Y así me voy. Entonces, con esa idea, pensemos por qué el primer resultado posible entre las llaves del espacio muestral nos dicen que son 9. ¿Por qué ese 9 primero? El primer 9 que aparece. ¿Por qué 10? ¿Por qué 11? ¿Y por qué nos vamos así hasta 15? ¿Por qué cada uno de ellos? ¿Cuándo se va a dar el primer resultado? 9. Pues bien, pueden pensarlo, aunque ahorita lo voy a mencionar, pero sería bueno que lo analicen antes de que yo lo diga y después contrasten lo que yo digo con lo que ustedes se imaginan o con la conclusión a la que ustedes lleguen para que puedan hacer el ejercicio. ¿Cuándo es 9? Supongamos que yo voy a seleccionar el primer artículo. Saco el artículo y me salió defectuoso. Al verificarlo estaba defectuoso. Pues bien, ya tengo uno de los defectuosos porque la idea es seleccionar uno por uno de los 9 hasta sacar el último defectuoso. Pues bien, saco el primero y salió defectuoso. Luego el segundo y me salió defectuoso. Ya llevo 2. Pero dentro de la urna todavía hay 7 más. Digo urna, pero solo para facilitar la comprensión.
aquí dice artículos, no nos especifican, entonces yo me imagino una urna. O ustedes imagínense lo que se les facilita mejor, pero con la misma idea. Voy a sacar el tercero. El tercero también me salió defectuoso. Me quedan todavía 6 más en la urna. El cuarto me salió defectuoso, pero todavía hay en la urna, entonces tengo que seguir, porque dice que para el experimento hasta que obtengo el último defectuoso. Entonces así me voy hasta llegar al 9, a la novena extracción. Resulta que en el noveno me salió que también era defectuoso. ¿Qué significa? Que un resultado posible es aquel en el que las primeras 9 selecciones que yo realice, esas 9 eran justamente los artículos defectuosos. Es algo poco probable, pero es una posibilidad. Cabe en los resultados posibles. Entonces, el 9 que aparece al principio en las llaves del omega es eso. Representa el número de veces que yo saqué, o sea que saqué 9 veces. Y esas 9 veces, las 9 bolas, las 9 primeras, me salieron defectuosas y ahí paro el experimento. Pero otra posibilidad es que, por ejemplo, la primera no me haya salido defectuosa. Entonces, todavía tengo que seguir el experimento porque adentro de la urna hay 9 todavía defectuosas. No he sacado ninguna, aunque ya saqué una, pero no era defectuosa. Tengo que seguir. Tengo esta buena. Y supongamos que a partir de la segunda extracción hasta la última, hasta la 10ª extracción, me salieron las 9 defectuosas. Pero en total, ¿cuántos artículos he sacado? Saqué 10 en total, porque las 9 últimas que todas eran defectuosas y la primera que estaba no defectuosa. En total son 10. Pero también ese 10 se podría dar de otra combinación posible. La otra combinación posible es que el primero que yo haya obtenido, que haya seleccionado, haya estado defectuoso. Y sigo porque todavía hay más defectuosos. Pero resulta que el segundo me salió bueno. Como me salió bueno, igual tengo que seguir porque yo tengo que sacar hasta el último. Y a partir del segundo, todos los demás, los 8 restantes, me salen que están defectuosos. Pero ¿cuántas extracciones he sacado? Con las 2 anteriores, pues se hacen 10 también. Otra forma de que sea 10 es que las primeras 2 sean defectuosos, el tercero bueno y las restantes 7 sean defectuosas. Y así me voy. Entonces ese 10 se puede dar de varias combinaciones posibles. El 11 lo mismo, y el 12, y el 13, y el 14. Pero pensemos en el 15. El 15 se da cuando, si yo tengo 9 defectuosos, quiere decir de que hay 6 buenas. En total son 15. Pero ¿qué sucede en aquel caso en el que el primero sea bueno, el segundo sea bueno, el tercero sea bueno? Y así saco las primeras 6 y resulta que las primeras 6 fueron buenas. Como no he sacado ninguna defectuosa, tengo que seguir el experimento, no puedo parar, porque el experimento para cuando extraigo el último defectuoso, que son 9. Entonces, está el caso que saco las primeras 6 y las 6 son buenas, no defectuosas. Y como tengo que parar el experimento hasta el último defectuoso, pues termino sacando las 15. Entonces, el omega es el número de veces o de artículos que saqué hasta completar el número de defectuosas que hay dentro de los 15 artículos, sacándolos obviamente al azar.
Antes mencioné, cuando definí el espacio muestral, los tipos de cada uno de los que se pueden obtener o tener en algún momento dado. En primer lugar, estamos hablando del espacio muestral finito. Finito viene de fin, que se acaba. Es decir, en este caso es que tiene un número finito de elementos que podemos contabilizarlos o conocer o saber cuántos hay más o menos. Entonces, eso es lo que nos está hablando acá. Que el espacio muestral tiene un número finito de elementos. Por ejemplo, lanzar una moneda o un dado son espacios muestrales finitos. Al lanzar una moneda tengo 2 resultados posibles, es finito. Al lanzar un dado tengo 6 resultados posibles, es finito. El otro tipo de espacio muestral es el infinito numerable. El infinito numerable es porque es infinito. Es infinito el número de elementos que tiene o que se puede conformar, pero que nosotros los podemos empezar a enlistar, podemos empezar a escribir, aunque nunca vamos a terminar. Como nunca vamos a terminar, porque siempre podría caber, teóricamente al menos, otra posibilidad, entonces por eso se dice que es infinito numerable, porque nosotros lo podemos enlistar, pero siempre va a caber otra posibilidad y por tanto va a ser infinito. Veamos ese ejemplo que dice aquí. Lanzar una moneda, dice, ese es el experimento aleatorio como ejemplo. Lanzar una moneda hasta obtener cara por primera vez. Y luego nos enlista los elementos que son parte de ese espacio muestral. Tal como está definido el experimento aleatorio nos lleva a ese espacio muestral. Es decir, si se fijan en el espacio muestral, los elementos que tiene este experimento son C, esa C es un resultado posible, que significa que en el primer lanzamiento obtuve cara, y como en el primer lanzamiento obtuve cara, paro el experimento y ya no continúo. Hasta ahí me quedo. Esta es una posibilidad que se puede dar, que al primer lanzamiento caiga cara y paro el experimento. Pero, ¿qué sucede si en el primer lanzamiento fallo y no cae cara? Tengo que seguir. Pero resulta que en el segundo lanzamiento cae cara. Entonces ahí paro, me detengo. Entonces ya llevamos 2 resultados posibles. En el que él ha hecho un lanzamiento y en ese obtuve cara y paré. Y en este otro que hice 2 lanzamientos, pero cara la obtuve hasta la segunda y ahí paré. También se puede dar el caso en el que los primeros 2 lanzamientos los falle y hasta el tercero caiga cara. O puede ser de que los primeros 3 lanzamientos falle y el cuarto caiga cara. Y así sucesivamente, como siempre va a haber una posibilidad más, eso se vuelve infinito. Porque imagínense, yo lanzo 1000 veces la moneda y las 1000 veces fallo, entonces tengo que lanzar una vez más. Entonces, pero eso no significa que ese es el último. Puede seguir que 9999 falle y en el intento 10.000 caiga cara y ahí me detengo. Pero eso puede seguir y puede seguir. Entonces, aunque yo los puedo ir enlistando, se vuelve infinito. Por eso se llama espacio infinito numerable, porque yo los puedo enumerar, pero nunca voy a acabar. Ahora está el espacio muestral continuo. El espacio muestral continuo es igual a decir lo mismo, espacio muestral infinito no numerable. Son equivalentes. Por eso abajito aparece la aclaración.
que espacio muestral continuo es igual a espacio muestral infinito no numerable. ¿Por qué no numerable? Porque en este caso yo sé que es infinito porque tiene infinitos elementos y no los puedo numerar. No hay forma en que yo pueda decir a partir de un resultado posible y seguir la secuencia, porque no hay secuencia, o sea, no se puede escribir. No es posible hacerlo. Por ejemplo, en la posición de una mosca en un plano, todos los puntos de la posición de una mosca son infinitos y entre ellos pueden haber combinaciones de números reales, enteros, eh, fraccionarios, eh, eh, pueden ser números pares que sean racionales o pueden ser irracionales, qué sé yo. Entonces no se pueden enumerar la posición de una mosca o la trayectoria de una mosca en el plano. Son cada punto en el que se encuentre la mosca o qué sé yo, algo que a ustedes se les puede ocurrir. Entonces tiene infinitas posibilidades. Cada par ordenado que está en el plano es un elemento y como hay infinitos, entonces no se puede enlistar. No hay una forma de saber. Solo tenemos la idea de que es infinito. Tenemos ahora otro concepto muy importante como el anterior, que es el evento o suceso. Antes definimos y hemos hablado de espacio muestral, pero ahora, ¿qué es un evento o suceso? Un evento, más que todo le vamos a utilizar ese término evento, es un subconjunto del espacio muestral. Eso, simple. ¿Qué era espacio muestral? El número de elementos que contiene un experimento aleatorio, perdón, número de resultados posibles que contiene un experimento aleatorio, que es un evento, es un subconjunto del espacio muestral. Con eso dejamos bien clara la idea. Los elementos del espacio muestral les llamamos eventos o sucesos simples o elementales, es lo mismo. Un evento simple o elemental es un elemento particular del espacio muestral, un resultado posible, sin combinaciones, sin nada. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos un dado, el decir que se observó que cayó 2, entonces ese 2 es un resultado sería un evento, pero sería un evento simple o elemental, porque solo consta de un elemento. Ahora, si yo dijera el resultado del experimento aleatorio que lanzar un dado y yo quiero observar que sea par, si digo que el evento es que sea par, entonces ¿cuántos resultados o cuántos elementos tendría el resultado par? 2, 4 y 6 son elementos que cumplen con que es par. Entonces tiene 3 elementos el evento que estamos definiendo. Entonces, cuando es así, estamos hablando de un evento o suceso compuesto. Veamos este ejemplo. Nos dice, en el ejemplo, el espacio muestral asociado al experimento en cuestión es 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, un espacio muestral que surgió de lanzar un dado. Si nosotros queremos definir, por ejemplo, el evento A, aprovecho a decir que los eventos se definen con letra mayúscula. El evento A, observar un número par. Si yo defino el evento A como observar un número par, entonces A va a ser 2, 4, 6. Eso sería un evento compuesto.
porque tiene más de un elemento del espacio muestral. El evento B, recuerden, los eventos se definen con letras mayúsculas. Por eso A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, etc. Con letras mayúsculas. Si dice que B es observar un número menor a 3 en el espacio muestral, entonces, ¿cuántos números menores hay que 3? Están el 1 y el 2, por tanto hay 2. Sigue siendo un evento compuesto, porque a partir de 2 o más son eventos compuestos. El siguiente C dice que se observa el número múltiplo de 2, que coincide con el A. Aquí al final dice B, donde dice entonces B es igual a 2, 4, 6, ahí es un error. Ese B debe de ser C, porque es el evento que hemos definido en este momento. Por último, luego sigue, el literal D, que sería el evento D, que sería observar un número mayor que 6. Como en el espacio muestral de lanzar un dado llega hasta 6 y no hay números mayores que 6, entonces el evento observar un número mayor es imposible, no se puede dar. Y cuando es así, entonces se puede definir de dos formas, o se puede escribir de dos formas, como el símbolo de vacío o como llaves, una llave abierta y otra cerrada de inmediato, sin nada al interior. Eso significa que no tiene elementos. Por tanto, es un evento imposible. Y por último, si yo defino el evento E como observar el número 5, entonces E es igual a 5 entre llaves. Y por tanto es un evento simple porque solo consta de un elemento del espacio muestral. Espero que se haya comprendido la idea de esto, de cuándo es un evento simple, cuándo es un evento compuesto. Y aquí está. Un evento simple si contiene solo un punto del espacio muestral. Un evento compuesto es la unión de dos o más eventos simples. Y ahí está la idea. Evento simple si contiene un punto del espacio muestral. Se denota por W o por omega minúscula. Eso ya es irrelevante, es cuestión de conveniencia o de convención, como lo queramos definir. Y el evento compuesto, que es la unión de dos o más eventos simples. Aquí tenemos un ejemplo por ejercicio a realizar. Un experimento consiste en lanzar dos dados y observar el número que aparece en las caras superiores. Nos están pidiendo en literal A listar los elementos del espacio muestral. Literal B, listar los elementos del evento. La suma de los números es 7. Lo que está entre comillas es cómo se define el evento. Y los restantes literales C, D y E también nos definen un evento que nosotros tenemos que calcular a partir de el espacio muestral que se genere en este problema. Literal A está resuelto aquí. Si yo lanzo dos dados, voy a tener todas estas posibilidades. Son 36, porque 6 por 6, 36. 36 posibilidades. ¿Cuáles son cada una de ellas? La primera es que en los dos caiga uno, en los dos dados. Cada paréntesis es un elemento. Ahí cada uno de los paréntesis después debería de ir la coma. La coma en medio solo separa el par ordenado 1,1, pero 1,1 entre paréntesis es un elemento en sí. Y eso sería para todos los demás, todas las demás combinaciones que pueden surgir de dos eventos, de dos dados. Si nosotros vemos, tenemos que podemos representar la figura de los dados, el amarillo y el rojo, el dado amarillo y el dado rojo, donde estoy sacando las sumas. Eso nos va a ayudar a facilitarnos para responder a los literales B hasta el E.
porque si observamos en el primer dado amarillo con el primer dado rojo, eso sería la combinación 1,1. Si yo sumo esos números, ya matemáticamente la suma sería 2. El primer dado amarillo con el segundo dado rojo, que sería 1 para el amarillo y 2 puntitos para el rojo, suman 3 puntos. Entonces la suma es 3. Y así sucesivamente, así es como se obtienen todos los números que aparecen en ese cuadro. Y el último 12 que está allá en la esquina inferior derecha es cuando en el dado amarillo cae 6 y en el dado rojo cae 6 también. La suma de 6 y 6 es 12. Lo que sea el dado amarillo o rojo es irrelevante. Lo importante es que son dos dados. En el primer caso, el literal B nos define el evento A, que es la suma de los números 7. En el ejercicio no nos dijo que se llamaba A el evento, simplemente nos daban cómo se definía, qué es lo que está entre comillas. La A se le pone para hacer más fácil la interpretación, la escritura, la manipulación de esto. Es más fácil poner A mayúscula igual a todo lo que implica que poner la suma de los números de 7 igual a todo eso, ¿no? Se sustituye por un nombre apropiado, que en este caso sería A mayúscula, y así para el resto. Como nos dice que la suma de los números es 7, entonces tenemos que buscar en el cuadro anterior todos aquellos 7 que es el resultado de sumar las caras, los números de las caras. Y entre ellos pues podemos ver que está el 1,6, que sería cuando el dado amarillo es 1 y el dado rojo es 6, suma 7. Y luego el otro dado amarillo, que sería el 2, con el 5 rojo. Y así sucesivamente sacamos todas las combinaciones que la suma de 7 y eso es el evento A. Para el evento B, la suma de los números es 12. Como solo hay un término, un cuadrito con el 12, que es la suma resultante, no hay más. Entonces el único resultado o combinación que genere ese 12 es 6,6. Por tanto, el evento B es 6,6. El evento C, el producto de los números es 20. Para el producto tengo que multiplicar, que aunque en la tabla no está el producto, sino que la suma, no cuesta ver cuáles son los números o las combinaciones que generan ese producto. 20, 5 por 4, 20 y 4 por 5, 20, ahí está. Ese es el evento C. Y el evento D, nuevamente hay un error que dice C, pero en este caso sería D, ponerle D, otra letra, para no confundirla con el anterior. En este caso dice que la suma de los números es divisible por 7. Entonces C es básicamente el mismo A, coincide porque la suma 7 es divisible por 7. Por tanto, en este caso coinciden los elementos. Aunque la declaración del evento es diferente, los elementos en sí son los mismos. Se pueden dar tres tipos de eventos: los sucesos o eventos seguros, los eventos imposibles y los eventos igualmente probables o equiprobables. A continuación voy a hablar un poco de los enfoques de probabilidad.